bueno, vamos a empezar la clase. Hoy quiero saludar muy en especial a nuestros amigos de Venezuela. Aquí tenemos a Carolina, que es de Venezuela, pero en esta clase hemos tenido dos alumnas más, Josefa y Jenny, que han vuelto a su país, quizás algún día vuelvan aquí. Así que un saludo con mucho afecto a todas las personas que nos siguen desde Venezuela, que sepáis que nos preocupa la situación de vuestro país, rezamos mucho y esperamos que el Señor ayude a que todo esto se resuelva y podáis vivir tiempos mejores. Y ahora, antes de empezar la clase, como siempre, ofrecemos un minuto de silencio. Hoy estamos a 8 de octubre, ayer día 7 hizo un año que empezó la guerra en Israel y en Gaza. Vamos a ofrecer este minuto por la paz y porque cada uno de nosotros seamos portadores e instrumentos de paz. Señor, haz de nosotros buena tierra para que sepamos acoger tu palabra y dar mucho fruto. Así sea. Damas y caballeros, hoy vamos a profundizar en las parábolas del reino, las primeras parábolas, las parábolas de la semilla. Y por eso he traído esta hermosa gavilla de espigas, porque tiene mucho que ver con las parábolas que vamos a estudiar hoy. Bueno, las parábolas del reino es el primer tema de la predicación de Jesús. Ya os comenté el otro día que lo primero que empezó a anunciar Jesús cuando regresó del Jordán, después del bautismo, después del desierto, empezó a recorrer los pueblos y los campos de Galilea anunciando a las gentes lo siguiente: el reino de Dios ha llegado, está aquí, está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Está en el principio del Evangelio de Marcos y es la primera predicación de Jesús. ¿Y qué significa esto? El reino de Dios ha llegado. Para los judíos, el reino de Dios tenía mucho sentido. ¿Qué es el reino de Dios? No es un reino humano. El reino de Dios es allí donde se hace la voluntad de Dios. Allí donde Dios reina. Allí donde las cosas son como Dios quiere. El reino de Dios es un lugar donde hay justicia, donde hay abundancia, donde hay paz, todo lo bueno que os podáis imaginar. Pero claro, Jesús predicaba: el reino de Dios no llegará al día de mañana, no será algo del futuro, sino que ya está llegando, está cerca. Y como bien os comenté, la gente de su tiempo le podrían decir: pero Jesús, estamos sometidos a los romanos, vivimos en la pobreza, asfixiados de impuestos, hay divisiones sociales, ¿dónde está el reino de Dios? Hoy, si ahora Jesús viniera aquí y dijera: despertad, que el reino de Dios está aquí, diríamos: pero Jesús, estamos en medio de una crisis brutal, paro, pobreza, enfrentamientos sociales, corrupción política, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en Israel y en Gaza, medio mundo está revolucionado, masas de personas que emigran, de refugiados. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? Parece que todo sea malo. ¿Dónde está? Diríamos, eso es una falta de realismo. Pero ¿qué dice Jesús después? Convertíos y creed en la buena noticia. Convertíos, dice. Algunas Biblias dicen arrepentíos, pero eso no es una traducción exacta. Es convertíos. Y la palabra original en griego, me vais a perdonar que vuelva a mi querido griego, es una palabra muy bonita que se llama metanoia, que quiere decir conversión. ¿Y qué quiere decir metanoia? Literalmente quiere decir cambiar de mente. O sea, Jesús nos dice: ¿queréis ver el reino de Dios? Tenéis que cambiar de mentalidad, tenéis que cambiar de manera de pensar. Si no cambiáis de mentalidad, no va a ser posible esto, no lo vais a ver, no vais a poder construir este reino. Cambiar de mentalidad quiere decir dejar de pensar lo que siempre pensabais, cambiar de ideas, abriros a algo nuevo, abrir la mente y el corazón. Si no, es imposible. Previo, lo primero, el primer paso es cambiar de mente.
Y Jesús nos pide que cambiemos de mente. Que sí, que nos abramos, que empecemos a ver las cosas diferentes, que las cosas pueden ser de otra manera, que yo puedo cambiar, ¿sí o no? Claro que podemos cambiar, claro que sí, todos podemos cambiar. Y si una persona cambia, cambia su familia, cambia su entorno y cambia un pedacito de mundo. El mundo, no es que el mundo esté peor o mejor, somos las personas las que estamos bien o mal. Y son las personas las que están mal las que provocan guerras y conflictos. El mundo es perfecto como es, la naturaleza y el universo son perfectos como son. Tantas veces os lo he dicho. Hola, José. Lo que estropea las cosas es la actitud de las personas y nuestras obras empiezan en la mente y en el corazón. Por eso Jesús dice, si no cambiáis de mente y de corazón, esto no puede ser. Convertíos es cambiad de mente. Y siguiente paso, una vez cambiáis de mentalidad, os abrís, creed en la buena noticia. ¿Qué quiere decir creer? Creer es confiar. ¿Confiad en qué? En que Dios está aquí, Dios viene, su reino está cerca. Confiad en mi palabra, confiad en Dios. Creed y a partir de aquí todo puede cambiar. Claro, para aceptar el reino de Dios, para que el reino de Dios empiece en este mundo, hay que convertirse, hay que creer, hay que escuchar. Y aquí enlazamos con las parábolas del sembrador y las semillas. Jesús empieza a hablar a la multitud. Y ya os recordáis que el otro día os dije que en las multitudes había mucha gente diferente, mucha gente hambrienta de palabra, con ganas de escuchar a Jesús, pero había gente suspicaz, gente recelosa, gente desconfiada, fariseos con ganas de poner a prueba a Jesús, espías de los sacerdotes del templo a ver si Jesús decía algo herético o desviado. Bueno, pues Jesús, viendo a toda esta multitud, empieza a enseñar en parábolas. Y le pide a Pedro que aparte un poquito la barca, sube a la barca, se aleja unos metros de la orilla, de la playa donde está, y toda la multitud en la arena, escuchando a Jesús y Jesús desde la barca explicando estas parábolas. Quienes tengáis la Biblia, vamos al capítulo 4 de Marcos. También podría ser el 13 de Mateo, pero como luego vamos a seguir con Marcos, vamos a Marcos 4 y vamos a leer la primera parábola, que es muy conocida, que es la del sembrador. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar las parábolas este año, este curso? Pues vamos a estudiarlas teniendo en cuenta 4 cosas, que os las he puesto aquí. Primero vamos a leer despacio el texto, vamos a leer la parábola, la historia, que es la cáscara de la almendra. ¿Recordáis la imagen del otro día? Vamos a ver el relato, la parábola en sí. Después vamos a ver el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el entorno. Cuando Jesús explica esa parábola, ¿dónde, delante de quién y por qué la explica? ¿Qué está haciendo Jesús cuando explica esa parábola? ¿Está enseñando? A veces Jesús explica la parábola para responder a alguien que le ha hecho una pregunta o para replicar a alguien que ha discutido con él. ¿Vale? A veces las parábolas son respuestas a un comentario, a una situación, y otras veces son enseñanza, como en este caso. Vamos a ver qué pasa alrededor de Jesús cuando explica la parábola, porque esto es importante para comprender mejor por qué la explica. Luego vamos a ver una cosa muy interesante en la parábola. ¿Quién es quién en la parábola? Porque muchas parábolas tienen personajes humanos. Vamos a ver qué significa cada personaje. Y otras parábolas no tienen personas humanas, pero tienen cosas, tienen objetos, tienen plantas, semillas. Pues vamos a ver qué significa cada cosa en la parábola. Y por último, la gran pregunta es, ¿y esto qué me dice a mí hoy? Ahora, ¿esto a mí me afecta, me influye, me enseña algo? Pues vamos a empezar con la parábola del sembrador. Marcos 4, al principio de todo. Escuchad. He aquí que el sembrador salió a sembrar, y sucedió que al sembrar una semilla cayó a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida,
por falta de profundidad de la tierra, pero al subir el sol se abrasó y no teniendo raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otra cayó en buena tierra, brotando y creciendo dio fruto y produjo 30, 60 y 100 por uno. Y agregó: quien tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, este es el texto, el contexto. Estamos en la Galilea de hace 2000 años. La gente que escucha a Jesús son pescadores o campesinos. Todos habían visto cómo los sembradores sembraban los campos de grano. ¿Cómo se sembraba? Pues el sembrador llevaba un saco colgado con un montón de semillas y las iba zas, zas, zas lanzando al campo, como se hacía aquí antiguamente. ¿Y qué pasa? Que cuando lanzas las semillas al aire, la mayoría caen en el campo, pero algunas caen fuera y caen en los márgenes y en los bordes. La imagen del sembrador era tan conocida que todos la estaban viendo mientras Jesús explicaba. Pues es verdad, hay semillas que caen fuera y espigas que salen fuera del campo. Y además, de una semillita, pues un solo granito pequeñito sale una espiga, y en una espiga que hay 15, 20, 30 o más granos. Fijaros si da fruto una semilla, es muy productivo el cereal. Bueno, pues en este contexto rural la imagen era muy clara para todo el mundo. Sabemos que el sembrador siembra y no todas las semillas llegan a dar buen fruto. Pero vamos a hacer un poquito la comparación con el entorno de la gente que escuchaba a Jesús. Jesús sabía que entre sus oyentes, igual que las semillas, que no todas dan fruto, entre sus oyentes no todo el mundo iba a entender, no todo el mundo iba a escuchar, no todo el mundo iba a recibir igual la enseñanza. Habría gente que le entraría por un oído y le saldría por otro, habría gente que se quedarían más o menos igual, no lo entenderían bien o lo interpretarían mal, y lo sabía. Pues este es el contexto, y Jesús está enseñando sobre el reino de Dios, porque toda aquella multitud hambrienta, ¿de qué? De vida, de sentido, de esperanza, Jesús les quiere enseñar que el reino de Dios es posible y crece, y el reino de Dios es un don, es un regalo, pero hay que cultivarlo, hay que acogerlo bien. Bueno, ahora vamos a ver el quién es quién de esta parábola, y aquí lo tenemos muy fácil porque el Evangelio nos lo explica. Resulta que después de explicar parábolas, fueron a casa y los discípulos le preguntaron a Jesús: explícanos, y él se lo explicó todo. ¿Y qué les dice? Mirad, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. A los de afuera todo les llegan parábolas, para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os expliqué el otro día. Jesús explica en parábolas para que las personas que realmente quieren comprender hagan ese pequeño esfuerzo de abrir la mente, asimilar la palabra, rumiarla, masticarla y entenderla. Si no haces el pequeño esfuerzo, no lo vas a entender y entonces no importa. Mirad, ¿algunos de vosotros habéis estado en Tierra Santa? Sí, ¿verdad? Pilar y alguien más. Y todos sabéis que en la Basílica de la Natividad, en Belén, hay una portezuela muy bajita para entrar, y para entrar hay que agacharse. Y los guías explican, esto significa que para entrar en la Basílica de la Natividad y entender el misterio de Dios hecho niño, hay que agacharse, hay que hacerse humilde, pequeño como los niños, para poder entrar. Para entrar en el reino hay que hacerse como niños, decía Jesús, ¿no? Bueno, pues con las parábolas sucede lo mismo. Hay que hacerse humildes, hay que abrir la mente, hay que tener una disposición para entenderlas. Si no, no nos enteraremos. Bueno, ¿y qué Jesús qué explica? Pero no comprendéis esta parábola, ¿y cómo vais a entender todas las demás? ¿Quién es quién en la parábola del sembrador? El sembrador es el que siembra la semilla, el que siembra la palabra. Así que ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más que una palabra. Para un judío, la palabra significa algo que actúa,
no solo es la palabra, es la acción de Dios. Mirad, la gran palabra de Dios para los judíos era la Torá, la ley. Nosotros la Torá la traducimos por la ley, pero en realidad es la enseñanza, la palabra, lo que Dios lanza a la tierra. La lanza como una semilla. Y en el libro de Isaías hay una lectura muy bonita que dice: mi palabra caerá en tierra como una lluvia y no será de balde, porque de ella saldrá un fruto. Dios lanza su palabra, lanza su semilla, lanza su acción y quiere que salga un fruto de ahí. La semilla, esta palabra de Dios, podríamos decir que es el sueño de Dios para la humanidad. Lo que Dios quiere de nosotros. Ese plan, ese proyecto de Dios, ¿qué quiere Dios de nosotros? Pues que crezcamos como la semilla, que nos hagamos grandes, que seamos una hermosa semilla, que tengamos una vida plena y que demos mucho fruto. Fruto de amor, fruto de bondad, fruto de buenas obras, de creatividad, de todo lo que se os ocurra. Buen fruto. Dios quiere que crezcamos y demos fruto. Ese es su sueño, su proyecto, y que todos seamos hermosas semillas, hermosas espigas. Ese es el sueño de Dios y por eso siembra su palabra. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios es la palabra, es la semilla. Y el que siembra es el que comunica la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Quién es el sembrador? Es Jesús. Pero hoy, ¿quién es el sembrador? Los sacerdotes, los misioneros, los catequistas, las personas que explican, que transmiten el mensaje de Jesús. Todos nosotros podemos ser sembradores, con la palabra o con el testimonio. Muchas personas están siendo sembradores hoy. ¿Y qué ocurre? Pues que la semilla cae donde cae. Y ahora vamos a ver qué es en esta parábola la tierra. Los diferentes terrenos son las diferentes personas y cómo reciben la palabra. Bueno, pues los de junto al camino, el camino, son aquellos en quienes es sembrada la palabra, pero apenas la han oído, viene Satanás y se la lleva. Vamos a ver, un camino es muy útil y muy práctico, pero el camino todo el mundo lo pisa. En un camino no crece nada, es tierra yerma, árida. Pues ¿qué pasa? Que hay personas que oyen la palabra de Dios, escuchan el proyecto de Dios, ¿y qué sucede? Pues que están cerrados, no les entra, no lo comprenden. Y además, el mundo está lleno de ruidos y de voces. Esos pájaros que se comen las semillas por el camino, tantos ruidos y tantas voces que oímos. Encendemos la tele, la radio, las redes sociales, el mundo, nos dicen tantas cosas que ya no oímos la palabra de Dios. Y escuchamos a veces más el ruido que la palabra de Dios que nos habla al interior. Entonces, ¿qué pasa? Que al oír tantas cosas, tantos mensajes diferentes que nos despistan, que nos distraen, que ya no sabemos qué escuchar, al final no escuchamos nada. Vamos como mulas y no nos enteramos de nada. No nos ha servido de nada esa palabra sembrada. Somos como un camino. Después están la tierra entre rocas, terreno rocoso. Hay un poquito de tierra y la semilla, plum, enseguida brota, pero hay poca tierra. Sale el sol y aquella tierra se seca y la semilla se asfixia. ¿Y qué son estos? Pues los que reciben la palabra con mucha alegría, con mucho gozo, pero después son inconstantes y a la que hay dificultades, persecuciones, problemas, se desaniman y lo dejan estar. Pues bueno, hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, el Evangelio, escuchan a un predicador, a un sacerdote, se entusiasman y dicen, esto es la solución a mi vida, esto es lo que estaba esperando, qué maravilla, muy bien, mucha alegría, mucho entusiasmo, salgo flotando, escuchando la palabra, pero llego a casa y los problemas de cada día. Las dificultades. Oye, es que esto de los cristianos, pero qué difícil, pero qué hacéis, que no, esto no es realista, esto no es... Y ya está, a la primera de cambio nos cansamos, nos desanimamos, inconstancia. ¿Cuánta gente hay que tiene una experiencia bonita en una misa, en una iglesia, en una convivencia, en un retiro, leyendo la Biblia y se quedan con el corazón lleno y henchido, entusiasmados, pero al cabo de unas horas,
se desinflan, o al día siguiente, o al cabo de pocos días. No saben resistir las dificultades, no se dan cuenta de que la palabra de Dios también es exigente y pide un cambio de vida y, ay, eso no. Me gusta si me hace sentirme bien, pero después ya no. Los inconstantes no tienen raíz. ¿Y cuántas personas hay que son así? Que van por la vida picoteando palabras de vida, palabras de esperanza, pero luego, ay, se desaniman y lo dejan, y van probando, y se van cansando. Poca raíz, esa semilla no crece. Y después están, los zarzales, el terreno donde crecen las zarzas. Mirad, las zarzas, ahí donde crecen, hay tierra buena y muy buena. ¿Y qué pasa? Que donde hay buena tierra, si no tenemos cuidadito, lo primero que crecen son las malas hierbas y las zarzas. Y la pobre espiga que quiere subir, pues llegan las zarzas que tienen más fuerza y la asfixian y la ahogan. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los que escuchan la palabra y la acogen y dejan que la palabra haga poso en ellos y quieren escucharla y hacerla parte de su vida. ¿Pero qué pasa? Los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las demás concupiscencias invaden y ahogan la palabra, que queda sin fruto. Dice, los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y otras seducciones. ¿Qué pasa? Podríamos pensar, bueno, afanes del mundo. Pues estas son las personas que escuchan la palabra, la acogen, creen en ella, dicen sí, yo quiero seguir la palabra de Dios, quiero cambiar de vida, quiero dar fruto, pero hay los afanes del mundo y las seducciones. Y podríamos pensar, ¿es el trabajo, el mucho trabajo, la falta de tiempo, el cansancio? No, afanes y seducciones. ¿Qué quiere decir? Que en esta vida tenemos muchas ofertas. Jesús nos ofrece su palabra, pero es que hay muchas otras ofertas en el mundo que nos ofrecen la felicidad, la alegría, la prosperidad, el no sé qué, el no sé cuánto. Conectamos al móvil y nos distraemos. Cosas que nos roban el tiempo, las energías, las ganas, nos chupan los sesos, nos roban la mente. Y todas estas cosas nos distraen, nos despistan, nos seducen, porque ¡ay! ¡Cuánta seducción! Y qué bien pensados están los mensajes del mundo. Y ya está, es que no tenemos ni tiempo, ni fuerzas, ni ganas para seguir el Evangelio. Y por último, pues están las personas que sí, que son buen terreno, escuchan la palabra, la reciben y llevan fruto. Pasan del escuchar al rumiar, interiorizar, a la acción. La palabra de la cabeza al corazón, a las manos. Que obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Bueno, pues esto significa, esto es el qué es qué y el quién es quién de la parábola. Ahora mi pregunta sería, ¿hoy qué nos dice esta parábola? Pensemos, cada uno de nosotros, en mi vida, ¿quién ha sido el sembrador o los sembradores? ¿Quién ha sembrado la palabra de Dios en mi vida? ¿Han sido mis padres que me enseñaron de niño? ¿Catequistas cuando iba a la parroquia? ¿Han sido un sacerdote, varios sacerdotes, algún religioso, alguna monja? ¿Ha sido en algún retiro, en alguna convivencia, en alguna comunidad? ¿Quiénes han sido esas personas en mi vida que han sembrado en mí la palabra de Dios? Pensando en un momento, ¿cuán agradecidos deberíamos estar a esas personas? Cuando lleguéis hoy a casa, escribidlo en una libreta y esta noche rezad por esos sembradores que han sembrado la luz en vuestra vida. Yo cuando pienso en ellos me emociono. Algunos ya han fallecido, porque pienso, Dios mío, estas personas me han dado la vida que tengo y me han cambiado la vida. ¿Quiénes han sembrado la palabra de Dios en mi vida? Pero siguiente pregunta. ¿Cómo he recibido yo esa palabra? ¿Cómo he reaccionado? ¿Cuántas veces han sembrado en mí la palabra y no siempre la he escuchado? O la he escuchado, pero me ha dado miedo. He pensado, sí, pero esto no es para mí. Me gusta escucharla, pero
punto. Cuando hay que pasar a las manos, ya no. O cuántas veces la he rechazado, no me he acabado de enterar, o cuántas veces alguien me ha ofrecido algo un poco diferente y me he dejado seducir por otras cosas. Yo muchas veces pienso que los cristianos somos como esa semilla que cae en terreno pedregoso. Nos entusiasmamos enseguida, somos muy entusiastas y fervorosos, pero nos dura el fervor días. Luego nos cansamos, somos inconstantes. Y otras veces he pensado que a veces los cristianos somos como los zarzales, la semilla entre zarzas, tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones, que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. ¿Y no será ese nuestro problema? Las zarzas. Oye, pues a lo mejor ha llegado el momento de coger una hoz y empezar a cortar zarzas, que las zarzas no hacen nada bueno en nuestra vida y no son necesarias para nada. Y ojo que Jesús no habla de obligaciones, ni de ocupaciones, ni de nuestro deber, habla de afanes y seducciones tontas. Pero hay tantas cosas tontas que nos quitan la savia, la vida. ¿Cuántas zarzas hay en nuestra vida? Y si alguna vez hemos sido buena tierra, que yo creo que todos lo hemos sido en algún momento, ¿qué fruto ha dado en mí esa palabra? ¿De qué manera escuchar esa palabra ha cambiado mi vida? ¿Qué estoy haciendo ahora que no hacía antes? ¿Cómo pienso ahora que no pensaba antes? ¿De qué manera ha cambiado mi mentalidad, mis emociones, mi actitud? ¿Estoy implicado con mi iglesia, con mi parroquia, en algún apostolado, en alguna cosa, en algo diferente? ¿He visto un horizonte nuevo en mi vida? ¿Ha cambiado algo realmente en mí? Entonces, amigos, somos una espiguita que está echando grano. Y ese grano un día caerá en tierra y dará fruto. ¿Y qué se hace con el grano? Ese grano se muele, se hace harina y se hace pan, y el pan alimenta. ¿Damos un fruto para alimentar a otros? ¿Estamos preparados para convertirnos en pan? Que esto es lo que significa la Eucaristía, gente. Jesús se ha hecho pan, pero nos lo comemos ¿para qué? Para que nosotros hagamos como Él y seamos panecitos buenos para los demás. Pan de escucha, pan de compañía, pan de cariño, pan de ayuda. ¿Cuánto pan del bueno hace falta en este mundo? Y nosotros estamos llamados a ser buen pan. Nos estamos convirtiendo en espigas, en futura harina, en futuro pan. Pues esto es lo que nos dice esta parábola. Y Jesús nos dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga, porque una cosa es oír y otra escuchar. Y otra interiorizar y otra pasar a la acción. Bueno, esta es la parábola del sembrador. Da de sí, ¿verdad? Sobre todo pensarlo muy bien en casa. Pues vamos a la siguiente parábola, que esta está solo en el Evangelio de Marcos. Está en Marcos 4, versículo 26. Y dijo también, sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra. Ya sea que duerma o esté despierto, de noche y de día, la simiente germina y crece, y él no sabe cómo. Por sí misma, la tierra produce primero el tallo, después la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, echa pronto la hoz, porque la mies está a punto. Palabra muy cortita. Es la imagen de la espiga que crece. Bueno, vamos a ver el contexto. Contexto conocido, el campo, los sembrados, toda la gente campesina del tiempo de Jesús sabía lo que era esto. Pero mirad, hoy, con los avances en la ciencia, pues todos sabemos por qué crecen las semillas. Todos hemos estudiado en el colegio que una semillita, cuando está enterrada y tiene humedad, pues germina, saca un brotecito, echa raícitas, va absorbiendo los minerales y el agua de la tierra y va creciendo. Y los biólogos hoy saben pues, que todos los seres vivos pues, tienen dentro de sus células
una cosa que se llama ADN, que son unas proteínas, que son el código de la vida, y cuando eso se activa hace que ese ser vivo crezca, se desarrolle, se reproduzca y se multiplique. La ciencia ha avanzado muchísimo. En tiempos de Jesús todo esto no se sabía cómo crecen las células, entre otras cosas porque no había microscopios y no se podía saber cómo eran los seres vivos a nivel microscópico. Claro, para la gente de la época de Jesús, cómo una semilla crece era un misterio. La vida era un misterio. Cómo en el vientre de una mujer se formaba un ser humano. Esto era un misterio tremendo. Sí, sabían que se formaba un niñito y que iba creciendo y bueno, pero ¿cómo se daba todo esto? Era auténticamente misterioso. Entonces la gente decía, pues bueno, lo produce la tierra, es el misterio de la vida y en última instancia todo es obra de Dios, del Creador. Y en las otras culturas que no creían en Dios, los dioses, había dioses de la fertilidad, diosas de la maternidad, había espíritus que se ocupaban de la fertilidad y del crecimiento de la vida. Bueno, hoy sabemos mucho, pero aunque sepamos mucha ciencia, al final del todo, si nos vamos al origen del universo y al origen de todo, el por qué todo existe y por qué el universo es como es, y por qué sale la vida en el universo en vez de no salir nada, todo es un misterio. Es un misterio y la respuesta la tiene Dios y un día lo sabremos. Pero bueno, la vida era un misterio. Era un misterio y no se sabía cómo se producía una espiga de un granito minúsculo de trigo. Entonces, en este contexto Jesús dice, pues mirad, el reino de Dios es así. Empieza como algo chiquitito. ¿Cómo empieza? Mirad, amigos, yo estoy explicándoos la palabra de Dios. Yo soy un solo hombre y vosotros sois una multitud de gente sencilla, en un rincón de este mundo, en el pueblo más insignificante de todos, el pueblo de Israel, que es una comunidad pequeña, sometida al Imperio Romano, en un rincón del mar Mediterráneo. Somos la comunidad más pequeña de este mundo. El reino nace en nosotros. Poquita gente, poquita cosa, como una semilla. Pero no temáis, porque esa semilla va a dar fruto, va a crecer misteriosamente, no sabemos cómo, y se va a multiplicar. Entonces, ¿qué es qué en esta parábola? La semilla sigue siendo la palabra de Dios, el reino de Dios en potencia, ese reino de Dios que parece que no lo vemos en ningún lado. Y Jesús nos dice, es que es una semilla, está creciendo. ¿Y cómo crece? A misterio, porque nosotros podemos sembrar la semilla. Jesús puede predicar la palabra de Dios, los sacerdotes, los catequistas, los misioneros pueden anunciar la palabra y esa palabra cae ¿dónde? En los corazones y en las mentes de la gente y la gente la puede recibir. Ahora bien, cada persona recibe la palabra de una manera distinta y en esta parábola hay algo clave, que es el tiempo. Y la parábola dice, la semilla germina, crece, echa tallo, echa espiga, llega la hoz, llega la siega. ¿Qué significa? Es un proceso, ¿os dais cuenta? Desde que es una semilla hasta que la siegan. Es un proceso de tiempo. Esto significa que cuando la palabra de Dios llega a nosotros, necesitamos tiempo. Cada persona necesita tiempo. La conversión necesita tiempo. Y hay personas que rápidamente la palabra da fruto en ellas y se lanzan y venga, vamos a hacer cosas por el reino de Dios. Y hay personas que necesitan asimilarlo y necesitan más tiempo, semanas, meses y hasta años. Cuando Dios llama, no todo el mundo responde igual de rápido. Y Jesús dice, mirad, ese tiempo, ese proceso está en manos de Dios. Dice, el sembrador, sin que él haga nada, él se va a dormir, se va a descansar. ¿Es que los sembradores, los agricultores, van a ver si la semilla crece cada día? No, la siembran y ya crecerá. ¿Creéis que van ahí con unas pinzas a estirar la semilla a ver si sale? No, la semilla ya crecerá a su ritmo. A nadie se le ocurre estirarla a ver si sale. La abortarían, la matarían. No, tiene su proceso, tiene su tiempo. Bueno, pues con el reino de Dios, con la palabra de Dios sucede lo mismo. Cada uno de nosotros la recibe
y necesitamos nuestro tiempo para irla madurando y que dé fruto a su momento. Entonces, los sembradores de la palabra han de tener paciencia, como tiene paciencia Dios, como tiene paciencia el sembrador, que sabe que entre la siembra y la cosecha pasan 9 meses. Pasa un tiempo. Las que sois madres, ¿cuánto tiempo pasa desde que os quedáis embarazadas hasta que dais a luz? 9 meses. Y es un tiempo en el que vuestro cuerpo va experimentando cambios y una criaturita crece en vosotras. Y eso es un misterio, pero está ahí y necesita su tiempo, claro que sí. Un niño que nace antes de tiempo, pues si nace muy pronto, pobrecilla, hay que ponerlo en una incubadora y corre mucho peligro. Necesita los 9 meses. El reino de Dios necesita tiempo y el crecimiento interior depende de la persona, que es la tierra, y de Dios, que es el que da esa vida interior. Cada persona en su intimidad con Dios irá madurando esa palabra y en su momento dará fruto. No se puede interferir en este proceso, no se puede forzar, no se puede precipitar. Jesús lo sabe. Él sabía que sus discípulos tardarían un tiempo en entender todo esto. Estaba explicando parábolas y se las tenía que explicar. ¿Qué significaban? Jesús pasó 2, 3 años con sus discípulos enseñándoles y les costaba entender. Se murió clavado en la cruz completamente solo y todavía no lo acababan de entender. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Jesús? Bueno, Dios tiene paciencia. Y Dios nos dice, cristianos, tened paciencia. El reino de Dios tarda, llevará su tiempo, tardaréis en verlo, pero lo veréis. Ahora, ¿qué podemos hacer en el mientras tanto? ¿Qué puede hacer el sembrador? ¿Estirar de la semilla? No, tiene que dejarla, pero puede quitar las zarzas, entresacar las malas hierbas, regar la tierra si no llueve, abonarla, echarle ceniza, echarle nitratos, echarle lo que haga falta. Todos los que habéis cultivado plantas, jardines, macetas, lo sabéis. La planta crece sola, pero vosotros podéis ayudar. Pues el reino de Dios crece en las almas, pero siempre podemos ayudar, claro que sí. Si una persona recibe la palabra y recibe el apoyo de una comunidad y enseñanzas y ánimos y ejemplo, pues el fruto crecerá mejor en ella. Ahora, si una persona recibe la palabra de Dios, pero está solita, y nadie la acompaña ni le explica, y pues va a costar que esa palabra dé fruto, y aún así puede darlo. Bueno, entonces, ¿qué me dice hoy esta palabra? Lo mismo que en la parábola del sembrador. ¿Quién ha sembrado en mí la semilla? ¿En qué fase estoy? ¿Está mi semilla germinando? ¿Está sacando un tallo? ¿Está echando granos? ¿Llegó la época de la siega, de la hoz? ¿Cuál es la época de la siega? Podríamos pensar, bueno, pues es la época de la muerte, ¿no? Cuando nos muramos, pues en el cielo nos van a examinar, ¿no? Como dice la canción, nos examinarán del amor, de qué fruto hemos dado. Pero la siega también puede ser esos momentos decisivos en la vida en que se nos pide que lo demos todo, en que se nos pide que nos posicionemos y que demos algo de nosotros, que respondamos ante una situación de necesidad, de que alguien necesita ayuda, de que tenemos que estar ahí. Problemas familiares, problemas en la comunidad, en la parroquia, problemas en el mundo. Si ahora en vuestra familia alguien cae enfermo, alguien se muere, nace una criatura, alguien se queda en el paro, pues llega el momento en que hay que definirse y hay que hacer algo, ¿verdad? Son esos momentos decisivos, la hora de la verdad. Y en ese momento los que den fruto van a demostrar el fruto que han dejado germinar en su interior. Bueno, vamos a pasar a la tercera parábola de hoy, que es una parábola que se las trae, la del trigo y la cizaña. Vamos a leerla. Esta no está en Marcos, vamos a tener que ir a Mateo 13, 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo, pero mientras la gente dormía, vino su enemigo, sobresembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando brotó pues la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Le respondió: un enemigo lo ha hecho. Le preguntaron: ¿quieres que vayamos a recogerla? Pero él respondió: no, no sea que al recoger la cizaña desarraiguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y al momento de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero. ¿Qué es qué en esta parábola? Jesús también lo va a explicar. Pero vamos a imaginarnos la escena. Todos los que escuchaban a Jesús sabían que en los sembrados siempre crecen malas hierbas. Y qué faena si tú has sembrado un campo con muy buen trigo y empieza a salir la cizaña. Vamos a ver qué es la cizaña. La cizaña es un cereal que se parece bastante al trigo, pero que crece más rápido que el trigo. Crece rápido y alto. La cizaña, en su espiga, en su grano, es muy fácilmente atacable por un parásito, el cornezuelo. ¿Habéis oído hablar? Este parásito es un hongo que es venenoso. Entonces, si por cualquier cosa, al segar, se mezclan trigo y cizaña, y tú haces harina con eso, y en la harina hay restos de hongo, esa harina es tóxica. ¿Y qué efectos produce esa toxicidad? Que te vuelve loco. Sí, te vuelve loco, te altera, te produce alteraciones neurológicas que pueden ser más o menos graves. Antiguamente explican que los gitanos daban cizaña a comer a las mulas viejas cuando las querían vender, porque si les daban un poquito de cizaña, esas mulas viejas y cansadas se espabilaban y se ponían briosas, la llevaban a vender y parecían más jóvenes. Por eso la llamaban hierba mula, la trampa que hacían. Bueno, la cizaña es venenosa, porque enseguida cría ese hongo venenoso, crece más rápido que el trigo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer cuando en el campo aparece la cizaña? Pues sí, hay que esperar a la siega, porque si tú empiezas a arrancar cizaña cuando está todo creciendo, ¿qué pasa? Que lo arrancas todo y destrozas el campo. Pero si dejas que crezca todo junto, en el momento de la siega, la cizaña destaca. Entonces es fácil con una hoz segar lo que sobresale, sacas toda la cizaña y luego ya siegas a fondo el trigo y separas. ¿Entendéis ahora la comparación, verdad? Bueno, pues esto para los que escuchaban a Jesús estaba clarísimo. Pero claro, la gran tentación, ¿cuál es? ¿Vamos a sacar toda la cizaña? Dice, no, porque entonces echáis a perder todo el sembrado. Bueno, esta parábola de Jesús, ¿por qué la explica Jesús? Está mirando a la multitud, pero Jesús también está viendo en perspectiva. ¿Qué en esta parábola? El sembrador, hemos visto que es, lo dice Jesús, en Mateo 36. El sembrador es Él, es Jesús, es el Hijo del Hombre, que siembra la buena palabra, la buena semilla. El campo, ¿qué es el campo? El mundo, nuestro mundo. ¿Quién es la buena semilla? La buena semilla son las personas que escuchan la palabra de Dios, los hijos de la palabra, los hijos del reino, los ciudadanos del reino de Dios. La cizaña son las personas que no están por el reino de Dios, que van a hacer daño. Pero ¿quién ha sembrado la cizaña? Y aquí es clave lo que dice Jesús. La cizaña no sale solita. Un enemigo la ha sembrado. Y aquí Jesús es clarísimo. El enemigo es el maligno, es Satanás, es el diablo, llamadlo como queráis. Alguien la ha sembrado. La cizaña no sale sola. Bien, en este mundo hay alguien que va sembrando el bien y hay alguien que va sembrando el mal. Y hay personas que se arriman al bando de los buenos sembradores y hay personas que se dejan llevar por el que siembra el mal. Entonces,
la hora de la siega, pues es el fin del mundo. El fin del mundo, y para cada persona es el momento de la muerte. ¿Quiénes serán los segadores? Dice Jesús, los ángeles de Dios. ¿Y qué harán los ángeles? Van a segar y van a separar. ¿Qué es esa separación? El trigo en el granero, la cizaña al fuego. Es el juicio final. Lo que llamamos juicio final. El buen grano se irá al cielo, a la presencia de Dios, será almacenado en el granero. Y la cizaña al fuego, el fuego eterno, que sería la condenación, el fuego del infierno. Y fijaros que Jesús acaba esta parábola con unas frases tremendas. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad. La iniquidad es el mal malvado inicuo, y los arrojará en el horno de fuego, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien tiene oídos, oiga. Ese resplandor, habrá un doble resplandor en el juicio final. Las llamaradas de fuego que quema, que arde, que consume, que es un tormento, y el resplandor del sol, que es esa luz brillante de la vida del cielo, es la luz de Dios. Los justos resplandecerán como el sol. Esto es una frase bíblica también. El cantar de Débora acaba así: sean los que te aman, Señor, como el sol cuando sale con todo su fulgor. Bueno, esta parábola nos sirve para explicar una realidad que todos vemos, lo hemos comentado al principio de la clase: el misterio del mal en el mundo. Nuestro mundo es un campo de trigo y de cizaña. En nuestro mundo, ¿qué vemos? Pues que hay bien y hay mal, y el bien y el mal están mezclados, están conviviendo, conviven el bien y el mal, y podemos pensar, todo es cizaña, hay muchos problemas. No, señor, hay mezcla, mucha mezcla. Es más, yo os diría, hay más trigo que cizaña. ¿Pero qué pasa con la cizaña? Que crece más y más rápido, y es venenosa, llama la atención. El mal hace ruido, el mal llama la atención, el mal es rápido, crece, y parece que todo el campo sea cizaña. No es verdad. Hay trigo y cizaña, en el mundo conviven el bien y el mal. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿De dónde viene el mal en el mundo? El misterio del mal. ¿Por qué hay tanto mal? Tantas personas malas que hacen la guerra, que maltratan, que planean terrorismos y crisis y... Bueno, todos tenéis a gente en la cabeza, ¿verdad? Sí, personajes malignos, hijos del maligno, que están del lado malo. Pues alguien siembra esa semilla. Y algunos piensan, ¿el mal en el mundo de dónde sale? Pues hay personas que dicen, como hay tanto mal en el mundo, conclusión, Dios no existe, porque si existiera no habría mal. Otras personas dicen, pues será que Dios no es tan bueno, que permite que sucedan tantas cosas malas en el mundo. Y otras personas dicen, sí, Dios es bueno y existe, pero es que no es todopoderoso, no puede hacer nada contra el mal, porque el mal puede más, o puede tanto como Él, y están así en una lucha, en una pelea igual a igual. Esto es lo que piensa mucha gente, ¿sí o no? ¿Cuántas personas, cuando les ha ocurrido una desgracia, o se les ha muerto alguien, o ven lo que está pasando en el mundo, dicen, dejo de creer, porque Dios no puede existir? No puede existir porque hay mal en el mundo. Jesús nos da una respuesta. Jesús nunca dice que Dios deje de existir. Está ahí, es el sembrador, lo ha sembrado todo. Dios es incluso el creador del enemigo. ¿Por qué hay mal en el mundo? Jesús nos lo enseña. Alguien lo ha sembrado. Y ese alguien es un enemigo de Dios. Es una criatura de Dios, libre, inteligente y con bastante poder, pero no tanto poder como Dios, que ha sembrado el mal. ¿Y qué es sembrar el mal en el mundo? Mirad, sembrar el mal es sembrar las grandes tentaciones de la humanidad. Las tres grandes tentaciones que sufrió Jesús también. La tentación del poder, del tener y del ser algo grande. La tentación del poder, del mandar, del dominar, del tener el poder, someter a todo el mundo. La tentación del tener, de las riquezas, del más para mí, el materialismo,
el acumular y la tentación del ser importante, ser famoso, ser el que todos quieren, tener muchos fans, la fama, poder, dinero, prestigio, fama. Estas tentaciones están ahí siempre, todos las tenemos, y quien diga que no, no es verdad. Hasta las tenemos a pequeño nivel, a nivel familiar, a nivel del trabajo, de grupo, de comunidad. Todos queremos que nos hagan caso, todos queremos mandar un poquito y mangonear las cosas. Todos queremos que nos reconozcan, queremos salir en la foto y que nos digan, ay, mira qué guapo, qué guapa. Y todos tenemos nuestra pequeña codicia, nuestro agarre, nuestro apego a las riquezas o al dinero. Ahora, una cosa es tener la tentación y otra cosa es caer o estar dominados por esa tentación. Entonces, las personas en el mundo que caen y están dominadas por las tentaciones son las que provocan todo este mal que vemos en el mundo. Porque hay guerras, porque hay pobreza, porque hay injusticia, porque hay personas muy poderosas que se han aliado con el enemigo y sí están provocando todo este mal en el mundo. Esa es la respuesta. Jesús nos lo dice clarísimo. Se han dejado seducir y se dejan llevar. Y sí, hacen mucho daño. Entonces, reacción lógica y natural. Si nosotros somos colaboradores del Sembrador, cristianos, seguidores de Jesús, queremos hacer la voluntad de Dios, decimos, Señor, ¿por qué no cortas la cizaña? Dios mío, acaba con los malos. Si nosotros pudiéramos, haríamos como estos servidores. Señor, danos la hoz que vamos a empezar a cortar cabezas. Muerte a los malos, abajo con los poderosos, abajo con los multimillonarios, magnates, abajo con los terroristas, con toda esta gente fatua y mentirosa. Nos los cargaríamos a todos, ¿verdad que sí? O tenemos la tentación de decir que se mueran, que les pase algo. Bueno, respuesta de Dios. Y ahí tenéis el por qué Dios no hace nada con los malos. Dejad que crezcan juntos. No os penséis que Dios va a venir con un rayo del cielo a cargarse a los malos. No lo va a hacer. Jesús lo explica. ¿Por qué? Porque Dios respeta profundamente a todas sus criaturas humanas, a todas, buenas y malas, todos somos hijos suyos. Las madres lo podéis entender. Si tenéis varios hijos, y uno es muy bueno y uno es muy malo, ¿vais a dejar de querer al malo? Querréis que cambie, pero no lo vais a dejar de querer. Si una madre no deja de querer a un mal hijo, mucho menos Dios va a dejar de querer a los malos. Pero Jesús nos dice una frase importantísima, y aquí está la clave de la parábola. Quiero que os quedéis con esto. Que crezcan juntos hasta la siega. Nuestra misión en este mundo es crecer. Juntos, sí, crecer codo a codo con los que están con el mal. Crecer juntos. ¿Sabéis cuál es nuestra arma? Crecer. Crecer. ¿Y qué es crecer? Escuchar la palabra, hacer el bien, trabajar, ayudar, arrimar el hombro para que crezca la buena semilla. Crecer es ser creativos en el amor, en la caridad, en las buenas obras. Quien crece en el bien no tiene tiempo para el mal, no hay hueco en su vida para el mal. Quien crece en el bien, además, da ejemplo, da modelo, contagia, esparce el bien. Crecer en el bien es nuestra gran arma y es el antídoto al mal del mundo. Si la cizaña crece, que crece y crecerá, pero el trigo crece fuerte y sano, tranquilos, que a la hora de la cosecha, ahí estará el trigo. Nuestra misión es crecer, crecer. No perdáis ni un minuto pensando en los malvados y en cómo castigarlos. No, Dios mío, ayúdame a crecer. Y esto vale para el mundo, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, porque hay trigo y cizaña en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestros grupos, lo vemos en todas partes. No se dice, este está sembrando cizaña, ¿a que sí? En las familias siempre hay alguien que siembra cizaña. Y no es que ese alguien sea un demonio, pero ese alguien ha caído en la tentación pues, de querer ser más que nadie, de querer mangonear, de tener poder.
Eso pasa en todos los grupos, en todas partes hay cizaña. Pero voy a ir un poco más a fondo. ¿Cuál es el campo de trigo? El campo de trigo es mi alma, es mi interior. Yo soy un campo. Y en mi interior crecen el trigo y la cizaña. Y crecen juntitos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a arrancar la cizaña? ¿Me voy a arrancar una parte de mi corazón porque no está bien? No, hijo mío, no. Dios te quiere entero. Alimenta el trigo, haz crecer el buen trigo, haz crecer aquello de bueno que hay en ti y tranquilo, que lo malo, como las zarzas, lo malo no lo vas a dejar crecer. Hay un cuento que circula mucho por internet y por las redes sociales, que es la historia de los dos lobos. ¿Habéis oído hablar alguna vez? No. Es una historia indígena que explica lo siguiente: el corazón del hombre es un campo donde hay dos lobos que luchan. Uno es bueno y el otro es malo. ¿Qué lobo vencerá? Aquel que des de comer. Alimenta al lobo bueno, alimenta lo bueno que hay en ti y el malo se morirá de hambre. No tienes que luchar contra él. Alimentad lo bueno y veréis cómo lo malo va perdiendo fuerza. Es la gran resistencia crecer, alimentar lo bueno. Y ahora mi pregunta para vosotros, para todos, es esta. En mi vida, ¿quién ha sembrado la buena semilla? Ya lo hemos pensado. ¿Qué buenos frutos están creciendo dentro de mí? ¿Qué es el trigo en mí? ¿Qué es la cizaña en mí? ¿A qué tentaciones estoy sucumbiendo? ¿O qué tentaciones son las que más me pueden dañar y atacar? Todos las tenemos, todos. ¿A qué tengo que resistir? O mejor dicho, ¿con qué puedo contrarrestar esa tentación? Si tengo una tentación de poder, alimenta la humildad, alimenta el servicio. Si tengo una tentación de avaricia, de dinero, alimenta la generosidad. Si tengo una tentación de ser el más aquí, el más guapo, el más famoso, alimenta esa tentación de, ser el último, de ayudar a los demás a crecer. Más modestia, más sencillez, no hay que ser tan sofisticados, no. Alimentad lo bueno, alimentad la buena semilla y el día de la siega, el día de la verdad, el momento decisivo de nuestra vida, que puede ser la muerte o puede ser un momento crítico en nuestra vida, pues podremos dar buen fruto. Y entonces el buen fruto, Dios nos dirá, venid conmigo y vais a resplandecer como el sol. Vuestra vida resplandecerá. Y que así sea. Seamos todos buena semilla, buen trigo y sobre todo, os dejo con esto último, somos una comunidad, seamos una gavilla de trigo bien unida. En una clase de Biblia hace tiempo os dije, mirad, en este mundo que vivimos tan convulso, tan sembrado de cizaña, con tanto mal, tan revuelto, nuestra esperanza es la comunidad, ser gavilla de trigo. ¿Por qué? Os lo explico con una imagen. Si somos una gavilla de trigo muy unida, ¿qué pasa con una gavilla de trigo? Probad a romperla. Es imposible. Haced toda la fuerza que queráis. No podéis romperla. Coged una sola espiga, un solitario. Qué fácil es quebrarla. Una persona sola, sin el apoyo de la comunidad, qué fácil es romperla, arrastrarla, deshacerla. Con la comunidad lo podemos todo. Y en nuestra comunidad somos como somos. Unos crecen a su ritmo, otros a otro. Tenemos cizañita por en medio. Tranquilos, creced y ayudaros. Ayudémonos y crezcamos y seamos como esta hermosa gavilla de trigo. Que así sea y mil gracias por escuchar. Hasta la próxima. No da tiempo a preguntas, que tenemos consejo pastoral. La semana que viene seguiremos con Mateo 13, más parábolas de las semillas y de la perla y el tesoro. Si tenéis preguntas, guardároslas, que la semana que viene podréis hacerlas. Muchas gracias y bienvenidas a las nuevas. Gracias.